Okay, I'm going to record. So, Deanna, why don't you start by praying for us, and then we'll start. Yes. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Dios. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por esta semana que está a punto de terminar y porque en cada día estuviste con nosotras, porque eres lo mejor que nos ha pasado, Señor. Te entregamos este tiempo y abrimos todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos espirituales para escuchar directamente de ti, que seas tú hablando a nuestras vidas, Dios, una nueva palabra, una palabra que nos fortalezca en la fe, Señor, y que nos ayude a crecer para que te podamos conocer aún más. Te amamos, te bendecimos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Okay. I'm so happy to be here tonight and so excited to see everyone. Estoy muy contenta de estar aquí esta noche. Estoy muy feliz de volverlos a ver a todos. And I'm so thankful to see each one of you every week. Estoy muy agradecida de poderlos ver a ustedes cada semana. There's a scripture in the Bible that says, all things work together for good for those who are called according to his purpose. Hay un versículo en la Biblia que nos dice que todas las cosas obran para el bien de aquellos que han sido creados para un propósito. Let's go there and read that, because I think this is such a powerful verse that we all... Creo que vayamos y leamos directamente el versículo porque creo que es un versículo muy poderoso. And so it's in the book of Romans, chapter 8, verse 28. Y está en el versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 8. And I think just this Bible study is us living out that verse. I think just us having this Bible study is us living out this verse. Y creo que solo por el hecho de que estemos aquí en este estudio bíblico, eso representa que estamos viviendo en este versículo. This verse says, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Porque este versículo dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Where is it? Sorry, 8:28. Versículo 8, perdón, Romanos 8, versículo 28. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. So when you think about the situation that we're living in right now, this is one of the worst times in the history of at least my life. Y si pensamos en la situación históricamente que estamos viviendo, para mí es uno de los peores momentos que hemos vivido, por lo menos yo en mi vida. So if you would have told me like 3 or 4 months ago, hey, the whole world is going to shut down and going to be locked in their houses. Si ustedes me hubieran dicho hace 3 meses o más, todo el mundo se va a paralizar y todo el mundo va a estar encerrado en sus casas. I would have never even believed it. Like, how could that happen? Yo nunca ni siquiera hubiera podido creerlo. ¿Cómo podría llegar a ser eso posible? But we're living in that day where suddenly something happens where it like almost shuts the world down, closes the world. Pero exactamente eso fue lo que sucedió. Todo el mundo cerró y es como que todo paralizó y todo por allá afuera cerró. So we know that all things don't work. All things don't become good for everyone.
Y sabemos que no todas las cosas se convierten en algo bueno para todo el mundo. You just have to look out in the world and say, things aren't going well for everyone. Y tenemos que mirar lo que está pasando en el mundo para darnos cuenta que no todas las cosas están trabajando por el bien de mucha gente. But as Christians, we can believe that this verse in our life is true. Pero como creyentes podemos declarar que este versículo aplica para nuestra vida. That all things work for good for us if we love God and we're walking with Him. Que todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros si le amamos a Él. And so just this Bible study is an example of that. Y este estudio bíblico es un solo ejemplo de eso. If this quarantine wasn't happening, we probably would never be on these phone calls every Saturday night. Si esta cuarentena nunca hubiera pasado, probablemente nunca hubiéramos tenido estas llamadas por Zoom para estudiar la Biblia. So everything that God's doing in each one of you and me is fulfillment of this verse. Por eso todo lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida es parte del cumplimiento de esta palabra. He's taking one of the worst things that's happening to the world and he's using it for our good. Él está tomando una de las peores, Él está tomando este momento histórico y lo está usando para nuestro bien. Okay, think about in history the worst thing that the devil could ever do, and that was to kill Jesus. Pensemos en toda la historia, cuál ha sido el momento más crítico, más fuerte de lo que el enemigo ha querido hacer. Fue cuando intentó matar a Jesús. But that turned out for our greatest victory. Fue cuando en realidad Jesús murió, pero eso se convirtió en el acto de grandeza y de victoria más grande que Dios pudo habernos dado. The Bible actually says if the enemy had known what would happen, he would have never crucified Jesus. Que la Biblia nos dice tanto así que si el diablo hubiera sabido lo gran poderoso que eso sería, posiblemente nunca hubiera ni siquiera intentado crucificar a Jesús. I'm sure the devil, when Jesus died, like, yay, I've won. Estoy segura que el diablo cuando Jesús murió celebró y dijo, sí, gané. And then 3 days later, when Jesus arose from the grave, he was like, oh, what have I done? Y 3 días después, cuando Jesús resucitó de la muerte, se dijo a sí mismo, ¿qué hice? It's the same thing with this quarantine. The devil thought, I'm going to close every church in the world. Y lo mismo sucede con esta cuarentena. El enemigo puede haberlo planeado y puede que se dijo, voy a cerrarlo todo, voy a acabar con todo. But God said, okay, I'll just open a church in every home in the world. Y Dios puede que haya dicho, bueno, entonces yo simplemente voy a abrir una iglesia en cada casa, en cada hogar. So there is a church in every single one of your houses now. Y por eso hay una iglesia en cada una de sus casas y en cada uno de sus hogares en este momento. Because the Bible says where 2 or more are gathered in his name, that he's there in the midst of us. Porque la Biblia dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, allí está la presencia de Dios. When Jesus, right before he died, he said, it's better that I leave. Jesús antes de morir dijo, es mejor que yo me vaya. And the disciples were like, how could it be better that you leave us, Jesus? Y los discípulos dijeron, ¿cómo puede ser mejor que tú te vayas, Jesús? And Jesus said, because if I leave, then the Holy Spirit can come. Y él dijo, porque si yo me voy, entonces el Espíritu
Santo vendrá a ustedes. And so instead of Jesus being able to be with 12 men or 20 people or even 100 people, Y por eso en lugar de Jesús estar en un momento con 100 personas o 1000 personas o 10,000 personas, the Holy Spirit can be in each one of us, every Christian on the planet, at the same time. el Espíritu Santo puede estar en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de todos los creyentes en cualquier lugar del mundo. And so I think that any circumstance that we find ourselves in, Y yo por eso creo fielmente que cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos, we have to remember that if we're Christians, that God will work it for our good. tenemos que creer, si creemos en Jesús, tenemos que creer que Él lo va a transformar en algo bueno para nosotros. And so when we are living in a challenge and we're waiting for it to be worked for good, what do we do in between that time? La pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos enfrentados ante un desafío? Estamos en la mitad de la batalla. ¿Qué hacemos hasta que Dios convierte eso en algo bueno para nosotros? And so you're in the middle of a bad situation and you're like, okay, I believe God will turn this to good, but I don't know when, and what do I do in between? Imagínense en ustedes estar enfrentando una situación difícil, una gran prueba y creer en que Dios va a transformarla y a usarla para bien. Pero ¿qué hacer mientras estás en ese proceso? So let's go to the book of James, Entonces vayamos al libro de Santiago, chapter 1. capítulo 1. And so this is James chapter 1 and verse 2 says, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. En el capítulo 1, versículo 2 del libro de Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. And so that word in Spanish, pruebas, if you look it up, it means all kinds of difficult situations. Y esa palabra pruebas en el original significa todo tipo de situaciones difíciles. So any difficult situation that we find ourselves in, we can have joy. Y en cualquier tipo de situación difícil que tengamos que enfrentar, en medio de eso podemos hallar gozo. Like, how can we do that? ¿Cómo podemos tener gozo en medio de una situación difícil? One of the most important reasons is because we know that God is going to work it for our good. Una de las razones es porque siempre tenemos que saber, tener claro que Dios lo va a convertir en algo bueno para nosotros. And so when you know the end of something, it's so much easier to go through the middle when you know what the end will be. Cuando tú sabes el final de algo, es muy fácil atravesarlo porque tú ya sabes cuál va a ser el final. Okay, just imagine that Colombia is in the World Cup for soccer this year. Imaginémonos que Colombia está en la final en la gran Copa del Mundo, en el Mundial de Fútbol. And so you have recorded it at home and you're going to go home and watch the game. Y ustedes dejaron grabando todo el juego en su casa y van a ir a su casa a verlo. And so on the way home, somebody tells you, Colombia won. Y cuando vas manejando hacia la casa, alguien te llama y te dice, ¡ganó Colombia! So when you're sitting and watching the game, it doesn't matter how bad it looks. Entonces, cuando tú estás sentado viendo el partido, no importa lo mal que estén jugando. I mean, they could be down like 4 points and you're like, oh, well, I know who wins.
Puede que vayan perdiendo 4-0 y tú puedes estar ahí tranquilo, relajado, pensando, ah, bueno, ya sé que van a ganar. That's how it is in any situation with us. Igualmente sucede en cualquier situación que podamos vivir. We can be down 4-0, Podemos sentir que vamos perdiendo 4-0, but we know the ending. We know that God is going to work it for our good. pero sabemos cuál va a ser el final. Sabemos, tenemos la certeza de que Dios lo usará para bien. That's why we can count it all joy. Por eso es que podemos tener gozo en medio de la prueba. Now, I've heard a lot of people say that we have to be thankful for the problem. Ahora, escucho mucho que la gente dice, tenemos que estar agradecidos en las dificultades. But I don't think we necessarily have to be happy that it happened, but we know that God is going to work it out. Y no necesariamente eso quiere decir que tenemos que estar felices mientras pasamos la prueba, pero sí que debemos tener gozo por la certeza de que Dios lo obrará para nuestro bien. One reason we can have joy is because we know God's going to work it out. But there's another reason we can have joy. Esa es la primera razón por la que podemos tener gozo en medio de la prueba, pero hay otra razón más. Okay, let's here in the book of James, chapter 1, let's go to verse 12. Y aquí mismo en el libro de Santiago capítulo 1, vayamos al versículo 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive a crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. So in that, in verse 12, it translates in your Bible, it translates that word temptation. Y aquí en este versículo donde dice resistido la prueba, Right? And does your Bible say prueba or temptation in verse 12? yeah, it has the two words. Oh, it has both of them. Okay. En la primera parte dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra tentación Yes. That is the same exact Greek word as found in verse 2. es exactamente la misma palabra en el griego que encontramos en el versículo 2, o sea, la misma palabra prueba o dificultad o problema. So we know that when we endure it, that we have rewards from God for standing in faith. Y sabemos que cuando resistimos la prueba, ¿qué vamos a recibir? Lo que Dios nos ha prometido. Tendremos una recompensa de parte de Dios. Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. So we know that God's going to work it for our good, and we know that he rewards us as we stand in faith. Sabemos que Dios va a obrarlo para nuestro bien y que además Él nos va a recompensar. And so let's go on and read verse 13. Y bajemos a leer el versículo 13 también. Let no man say when he's tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Okay, that word there, tempted, again, it's the same Greek word. Esta palabra aquí, tentado, es la misma palabra en el griego que vimos en el capítulo, en el versículo anterior, prueba. So when these bad, evil things come to our life that test us, Entonces, cuando esas cosas vienen a nuestra vida como en forma de tentaciones, de pruebas, de dificultades, this says, don't let any man say that they came from God.
nos dice, no, no permitas que nadie te diga que eso vino de parte de Dios. I've seen so many people in my life who walked away from God because something. Yo he conocido muchas personas en mi vida que cuando una situación difícil viene a ellos, se alejan de Dios porque creen que fue Dios quien les mandó esa prueba. And they say, if God loved me, why did he do this to me? Y ellos empiezan a pensar, si Dios me ama, entonces ¿por qué permitió que esto me pasara? Well, the Bible says that the enemy is who comes to steal, kill, and destroy. La Biblia nos dice que el enemigo es el que viene a robar, matar y destruir. But Jesus came that we might have life and have it. Pero Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. So when we walk through difficult situations, Por eso cuando estemos atravesando tentaciones, dificultades, another reason we can have joy is we know that God is not doing it to us. otra razón por la que podemos tener gozo es saber que no es Dios quien nos ha mandado esta prueba. Now, does God allow things to happen? Yes, I believe that he does. Ahora, ¿Dios permite que algunas cosas sucedan? Sí, yo creo que Él lo hace. Because the Bible says many are the afflictions of the righteous. Porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, But the Lord delivers them out of them all. pero el Señor los libera de todas ellas. So when something bad happens, Entonces, cuando algo malo nos sucede, the way that we can have joy through that circumstance la forma en cómo podemos tener gozo en medio de esa dificultad is to understand that God loves us and that he's not doing it to us. es entendiendo que Dios nos ama y Él no está haciendo nada malo para nosotros. Understands that we have rewards for standing and enduring it. Entender que tendremos recompensa por permanecer fieles en fe And know that God is going to use it for good. y saber que Dios lo usará para nuestro bien. And so sometimes what happens is God uses something so much for good Algunas veces lo que sucede es que Dios usa cosas para nuestro bien de tal manera that people think, well, God must have done this because look at all this good that came from it. que la gente dice, pues tuvo que haber sido Dios el que les mandó esa prueba, porque mire todo lo bueno que salió después de todo esto. I think about when Deanna's mom was sick last year. Y me acuerdo mucho del año pasado cuando la mamá de Diana estuvo enferma. It was a horrible, horrible test and trial. Fue una prueba muy dura, muy difícil. But God has done so many awesome things from that. Pero a raíz de eso, Dios ha hecho muchas cosas grandiosas. I mean, like she will tell you that her life is changed and her family's life's changed. Ella misma puede testificar de que su vida fue cambiada y que la vida de su familia también ha cambiado. And so when we see all of that good, some people might say, well, God must have done that to her. Y cuando vemos todo esto tan bueno que ha sucedido, mucha gente pueda pensar, fue Dios quien lo mandó. But I don't believe that. Pero yo no creo eso. I believe the enemy comes to steal, kill, and destroy. Yo creo que el enemigo viene para matar, robar y destruir. And that's what he came to do to her. He came to steal, kill, and destroy her. Y eso fue lo que vino a hacer el enemigo a su vida, robar, matar y destruir. But her family stood in faith for her when she couldn't stand for herself. Pero su familia se levantó en fe por ella cuando ella no podía hacerlo. And then God has turned it and worked it for so much good. Y Dios
lo ha volteado y lo ha convertido para el bien de ellos. And one more thing I want to talk about that we get when we walk through tests and trials. Y otra cosa que quiero hablarles de lo que sucede cuando estamos en una prueba. And then Deanna is going to share something after that. Luego Diana va a compartir algo después de eso. One thing that is very important that happens to us when we walk through difficult situations Hay algo muy importante que sucede cuando estamos atravesando por una situación difícil. is we develop a history with God. Y es que vamos creando una historia con Dios. When David was going to go fight, Cuando David iba a ir a enfrentar al gigante, the thing that he said in his mind lo que él dijo en su mente para sí mismo is, I have killed the lion and I have killed the bear and I'm going to kill this giant. fue que él había matado al gigante y que él había matado leones y osos y que por él haber hecho eso, ahora él iba a matar ese gigante. So what made him so strong in faith is because he'd had these smaller victories before the giant test. Lo que lo hizo a él tan fuerte en fe era lo que él ya traía de historia con Dios en su fe, lo que él ya había vencido antes. So one of the ways that we can walk in joy and walk through to victory in our lives Entonces, una de las maneras en que podemos caminar en victoria en nuestras vidas is we remember the small victories when God has been faithful in our life. es recordar esas pequeñas victorias de cuando Dios ha sido fiel con nosotros. God was faithful in this circumstance, and God was faithful in this circumstance, and He's going to be faithful in what I'm walking through today. Cuando recordamos, así como Dios ha sido fiel en esta circunstancia y así como Dios fue fiel en esta circunstancia, así mismo Él será fiel en esta circunstancia que estoy viviendo ahora. That's why it's so important to tell people what Jesus has done for you and to write it down and keep, because we forget even the big things and the small things, to write them down. Por eso es muy importante contar a las otras personas lo que Dios ha hecho, escribir lo que Dios ha hecho, porque es muy fácil olvidar, se nos olvida todo muy fácil, pero cuando escribimos, cuando testificamos, nos van quedando esas memorias de la historia que tenemos en fe. One of the words for testimony is, or one of the words that testimony comes from, means to do it again. Una de las palabras de las que viene la palabra testimonio es la que dice hacerlo otra vez. And so when we tell a testimony of what God's done for us, it's like saying, God, do it again in my life and do it again in the person's life. Entonces, cuando contamos nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho, es como decirle a la gente, Dios, hazlo de nuevo. Es decirle a Dios, Dios, hazlo en ellos también. Vuélvelo a hacer. Tú ya lo hiciste, hazlo otra vez. The Bible says that Jesus is the same yesterday, today, and forever. La Biblia nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. And so if I'm in a difficult situation today and Deanna tells me about what God did for her in the past, then I know that God's the same today that He was yesterday. Por eso si hoy yo estoy en una situación difícil y Diana me cuenta de lo que Dios ha hecho anteriormente en su vida, yo puedo darme cuenta que Dios es el mismo, así como lo hizo ayer o en el pasado, también lo puede hacer ahora. That's why it's so important
for us to write down our testimonies and to share what God has done in our life. Por eso es tan importante escribir nuestro testimonio y compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Because when people hear, then they think, well, if God did it for her, then maybe he will do it for me. Porque cuando la gente escucha el testimonio, dice, si Dios lo hizo en ella, también lo hará en mí. Si Dios lo pudo hacer en ella, también lo podrá hacer en mí. Amen. Okay, Diana, do you want Amén. something? Bueno, sí, ayer escuchábamos una enseñanza muy linda sobre lo que Pilla está diciendo, porque muchas veces lo que sucede en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho, cuando hemos sentido que Dios nos ha hablado o visiones, digamos, cuando hemos tenido un sueño y sabemos que Dios habló a nuestra vida en ese momento, muchas veces no le damos la importancia y nos hacemos como que, ay, no, eso fui yo, o no le damos a Dios como el crédito de que Dios, tú hablaste a mi vida o eres tú hablándome a mí. Y es muy importante escribirlo, recordarlo, ¿sí? Hace poquito cumplió mi mamá 1 año de haber estado tan enferma en la clínica. Y el día que se cumplió el año de que ella se nos enfermó tanto, para mí fue un día súper emotivo, fue muy emotivo. Lloré mucho esa mañana porque apenas me desperté, fue como revivir nuevamente todo eso que había estado todo ese año como tan en silencio, como, sí, uno recuerda y yo he compartido el testimonio y siempre que puedo que otra persona esté pasando por una situación similar, yo les cuento y cómo mantenerse en fe, nunca dudar, por más difícil que sea el diagnóstico, por lo que te digan los médicos, no importa, siempre tu fe firme. Pero hay muchas cosas que uno olvida, ¿sí? Y ese día era como Dios hablándome en cada momento, ¿sí? Cuando yo me levantaba, cuando yo estaba en mi cama, cuando yo le clamaba, cuando yo lloraba, cuando yo oraba, como que todas esas imágenes volvieron a mí y era yo darme cuenta que Dios, tú estuviste conmigo cada segundo, nunca estuve sola, siempre Él estuvo presente. Lo que hizo en nuestra familia, la unidad que sentimos y lo que ha nacido después de eso ha sido maravilloso. Y de pronto muchas personas pueden decir, no, no era tan grave, no era una enfermedad tan, tenía cura, ¿sí? Pero realmente no fue tan fácil, porque todo lo vimos de una manera sobrenatural, su recuperación, y a través de eso aprendimos muchísimo. Yo siempre he dicho que si eso tenía que venir a nuestra familia por algo, pues tuvo un propósito muy lindo porque Dios realmente lo usó para bien. Y bueno, a raíz de eso, yo sí quisiera compartirles que muchas veces nos dejamos llevar por como nuestra naturaleza. Y algo que Dios me ha estado hablando mucho es como de aprender a conocer nuestra identidad en Él. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? No cómo nos vemos nosotras a nosotros mismos. Porque nosotros mismos, el enemigo nos juega mucho con nuestra mente y nos puede hacer pensar que no somos lo suficientemente buenas, que tenemos muchos errores, que a pesar de que Él nos hable no estamos siendo obedientes. Bueno, infinidad de cosas. Y es muy importante saber cómo nos ve Él a nosotros y saber que Dios, conocer la naturaleza de Dios, porque entre más lo conozcamos, más vamos a saber, por ejemplo, ante una dificultad, primer pensamiento, Dios no lo mandó, porque sabemos que Él no nos manda nada bueno, porque todo buen don
y todo buen regalo viene de parte de Dios. Todo lo bueno viene de parte de Él. Entonces, de una vamos a saber, Él no lo mandó. Entonces, quiero que leamos Salmo 139. Vamos, leámoslo. Este salmo es muy lindo porque yo pienso que abarca muchas cosas para entender y conocer cómo nos ve Dios, con qué ojos nos ve Él. Y en el versículo 1 empieza diciendo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí Jehová, tú la sabes toda. Aquí nos habla de que Dios conoce todo de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras palabras, aún lo que no hemos dicho. Él nos ha escudriñado, o sea, Él nos conoce perfectamente. Luego, más abajito dice que en el versículo 13 fue Él quien nos creó, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Aquí nos dice, yo soy tu creador, ¿sí? Él hizo nuestras entrañas, Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Y el versículo 16 me parece hermoso. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Imagínense, yo lloraba y yo leía este salmo y lloraba y yo decía, yo me imaginaba como mi embrioncito así, como recién formadito, y yo desde ese momento yo te vi, mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde antes de que yo existiera, Dios ya me había creado. Él creó mis entrañas, Él formó cada parte de mí, Él escogió mi color de piel, mis ojos, mi cabello, mis cejas, todo. Él lo diseñó y dice que mis ojos, mi embrión vieron tus ojos y luego fueron formadas todas esas cosas sin faltar ninguna de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ello. Y dice Dios, son preciosos tus pensamientos. Los pensamientos de Dios son hermosos. Los pensamientos que Dios tiene de ti y tiene de mí son lindos. Dios solo piensa cosas lindas de nosotros. No podemos sentirnos tan mala mamá que soy, o ay, hay veces como actúo, o como otras personas hablan de nosotros, muchas veces uno cree que así mismo como otros nos critican o ven lo más profundo de nuestro ser, así mismo Dios piensa, criticará y hablará, ay, Tiana Marcela, hoy cómo fue, ay, cómo se portó hoy, ¿sí? No, Dios tiene solo hermosos pensamientos sobre ti y sobre mí. Y lo más lindo de todo es que son tantos que ni siquiera los podríamos contar, porque son como los granos de arena. Ahí lo dice, en el versículo 18 dice, si los enumero, se multiplican más que la arena. Es decir, los pensamientos que Dios tiene de ti y de mí son tantos como los granos de la arena, o sea, no los podríamos contar jamás. Solo pensemos en eso. Entonces, este salmo es muy completo y nos enseña y nos permite conocer más la naturaleza de Dios, lo que Él piensa de nosotros, que Él nos creó y lo sabe todo. No hay nada que le podamos ocultar a Él, porque Él ya sabe lo que vas a hablar, Él ya sabe lo que estás pensando en este momento, Él ya lo sabe. Y Él te creó y te formó.
Y en el mismo salmo, entre el versículo 7 al 12, dice, ¿a dónde podrás ir tú si no hay ningún lugar donde yo no vaya a ir contigo? O sea, yo estaré siempre contigo. Leamos el versículo del 7 al 12. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seón hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, Dios te creó desde tus entrañas. Dios tiene solo buenos pensamientos acerca de ti. En esos pensamientos, imagínate tus sueños, pero 1000 veces más y mejores, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y Él hace mucho más de lo que tú puedas imaginar, anhelar, desear. Él lo hace como elevado a la exponencial, a la 10.000 infinita, eterna. Así lo hace Dios. Entonces, Él solo tiene buenos pensamientos acerca de ti. Tercero, no hay lugar donde tú estés que Él no vaya a ir contigo, porque dice la Biblia que Él siempre estará tocando nuestra puerta. Él irá detrás de nosotros y si creemos en Él, Dios siempre irá contigo, no importa tú dónde estés. Y lo otro es, Él te conoce a la perfección. Él sabe todo de ti. Él te ha escudriñado, te ha examinado. Entonces, bueno, yo lo estuve estudiando y con esta enseñanza Dios me habló mucho también a mí como en mi maternidad, porque si esto nosotras lo tenemos claro y sabemos nuestra identidad y sabemos cómo Dios nos ve, esto mismo es lo que debemos transmitirle a nuestros hijos, a enseñarles a ellos. Yo sé que es muy básico, muy elemental, pero si uno desde pequeño nace, crece sabiendo que Dios lo creó, que Dios siempre irá conmigo, que Dios todo lo sabe de ti y que Él solo tiene buenos, hermosos pensamientos para ti, qué mejor que eso, o sea, es lo más lindo que nos puede pasar. Siempre aferrémonos a eso. Y sí, básicamente era eso lo que yo les quería compartir. I understood a lot of it, but it was really awesome. So I want to say something about what you were saying in verse 17 and 18. Ok, PJ quiere decir algo sobre lo que estábamos hablando del versículo 17 y 18. The Bible says that we can look at nature and that we can learn the spiritual things by looking at the natural things. La Biblia dice que nosotros podemos ver la naturaleza y aprender viendo lo natural de lo que es lo sobrenatural. And have you ever wondered why God created the sand in the sea? Like, why did He create sand? ¿Y alguna vez ustedes se han preguntado por qué creó Dios la arena? O sea, ¿para qué habrá creado la arena del mar? Like, I think He had to give us something that we could picture, like how many thoughts that He has for us. Y yo creo que él pensó, tengo que crear algo para mostrarles a ellos en lo natural, en lo que pueden ver, los buenos pensamientos que yo tengo para ellos. I mean, if I just told you, God just has all these thoughts about you, it wouldn't mean as much if I said it's as much as the sand of the sea. Porque si yo les dijera, Dios tiene muchos, muchos pensamientos buenos acerca de ti, no sería lo mismo si yo te digo, Dios tiene tantos pensamientos buenos acerca de ti como los granos de la arena.
And like, not only does he have that many thoughts towards you, but they're good thoughts. Y no solo Dios tiene esa cantidad de pensamientos acerca de ti, sino que son buenos pensamientos. And I think when we start to understand just how much God loves us and what good thoughts he has for us, Y yo creo que cuando empezamos a entender lo mucho que Él nos ama y lo que Él piensa acerca de nosotros, and it makes it easier for us to love one another. nos hace también aún más fácil el hecho de que nos amemos los unos a los otros. The Bible says to love your neighbor as yourself. La Biblia dice que amemos al otro como tú te amas a ti mismo. But sometimes as Christians, we don't love ourselves. Pero algunas veces como cristianas, como creyentes, no nos amamos a nosotras mismas. We just see all our faults and all the things that we've done wrong. Solo vemos nuestros errores, nuestras fallas, nuestras equivocaciones, todo lo que hemos hecho mal. But the more I realize how much God loves me and how many good thoughts he has for me, Pero entre más yo me doy cuenta lo mucho que Dios me ama y los pensamientos buenos que Él tiene acerca de mí, then I start to understand that's how much he loves you and that's how much he loves everyone else. entonces yo empiezo a entender lo mucho que Dios te ama a ti y a ella y los buenos pensamientos que Él tiene acerca de ti también. And so then I can truly love my neighbor as I love myself. Allí es cuando empezamos a ver como más o menos como ve Dios y vamos a ver a las otras personas y vamos a tener buenos pensamientos acerca de ellos y los vamos a amar de verdad. And so I just to encourage everyone this week, like what Deanna was talking about, Y quiero animarlos para que esta semana, así como Diana estaba hablando, if God has many thoughts about us, I just want to encourage you to ask God, what do you think about me? Or what does he think about you? así como ya sabemos que Dios tiene buenos pensamientos acerca de nosotras, esta semana empecemos a preguntarle a Él, Dios, ¿qué pensamientos buenos tienes tú acerca de mí? And don't be afraid to hear what he has to say. Y no tengas temor de escuchar lo que Él tiene para decirte, Because remember, they're good thoughts. porque recuerda, son buenos pensamientos. And when you know that your father loves you, it helps you become what he thinks about you. Y cuando tú sabes que el Padre te ama, hace más fácil, when you know that the Father loves you, And the thoughts he has for you, it's easier for you to become what he thinks about you. cuando sabes que Dios te ama y los pensamientos que Él tiene acerca de ti, es más fácil empezar a convertirse en eso que Él sabe y Él cree de ti. When parents tell their little children all the time, you're so bad, you're so bad, you're so bad, they just grow to be what their parents say they are. Cuando los padres siempre ven a sus hijos y solo les dicen, eres malo, no sirves para nada, ¿qué pasa con esos niños? Crecen sintiéndose malos y buenos para nada. I mean, God doesn't want us to do bad things, but when he sees things that need to change, he will tell us, that's not who you are. That's not who you are. Dios sabe que hay cosas en nosotras que no están bien, pero cuando sabemos que Él tiene buenos pensamientos, solo vamos a escuchar que Dios nos diga, esa no eres tú, así no eres tú, lo que es así como estás actuando, esa no eres tú. And then as I see what he sees in me, then I can become what he sees. Cuando empezamos a ver lo que Dios ve de nosotras, empezamos a convertirnos en eso, en lo que Él está viendo en nosotras. That's so good. I want to share something. Yes. But
I am concerned because I just speak and Natalie doesn't understand. She's fine. I'm texting her what you're saying. Okay. Quiero compartirles algo porque me encanta esto que acaba de decir Pille y me ministra mucho porque tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando tenemos una situación en casa con nuestros esposos, un ejemplo, ¿no? Que el mío está escuchando, me intimida un poquito. Pero que hay veces pensamos, ah, mi esposo, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué será que él hace? O sea, hay muchas cosas que nos molestan, que nos chocan, como que, y en lugar de nosotras estar hablando de eso mal y pensando en lo malo que ellos son, recordemos, Dios cómo los ve a ellos. Dios no tiene ningún solo pensamiento malo acerca de nuestros esposos, porque Dios los ama y Dios cómo los ve perfecto, los ve y Él dice, ese no eres tú. Entonces, cuando nuestro esposo hace algo que nos quiere, o nuestros hijos, o nuestros padres, o lo que Jackie decía, aprendemos a amar a los demás de verdad. Y también tenemos que empezar a decir, Dios, ¿tú cómo ves a mi esposo? Acerca de lo que no nos gusta de ellos, nosotras como sus esposas, cambiar nuestra mentalidad. No ver lo malo, lo natural, lo físico, como nos habló, como nos dijo, como respondió, como actuó, sino como Dios los ve y empezar a declarar eso. No le tenemos que decir a ellos, pero calladitas en oración, decir, ese no es Él, así no es Él. Tú, Dios, no lo diseñaste a Él así. Y empezamos a declarar. Con nuestros hijos también. Todo el tiempo nos vemos confrontadas en que hay veces ellos no son el mejor ejemplo o el niño ideal o sí, como toda su conducta es perfecta, hay veces no actúan de la mejor manera, pero no podemos decir ser las mamás que lo juzguen o lo señalen o tan desobediente, no hace caso. No, tenemos que verlo como el niño llenito de paz, llenito de gozo, a pesar de que no estén actuando llenos de gozo, pero declarar eso en ellos. Pedirle a Dios que nos muestre sus pensamientos por las demás personas y declararlo. Algo que he aprendido es cuando, por ejemplo, Dios da una palabra de profecía para alguien más, no debe ser una palabra mala. Nunca debe ser una palabra que te diga, usted está teniendo pensamientos depresivos, usted como que ha tenido ganas de suicidarse, como juzgar a la gente, no, sino si esa persona realmente Dios te puede mostrar cuando alguien ha tenido pensamientos depresivos, ¿tú qué le tienes que decir a esa persona? Tú has sido llamado para hacer luz, porque lo que uno ve en ellos es lo que el enemigo está haciendo, es lo que el enemigo está tratando de obrar, ¿sí? El espíritu de suicidio, pensamientos, es un ejemplo, ¿sí? Pero entonces cuando alguien te viene a dar una profecía, ¿qué es lo que hace? Es decir, de toda esa arena que hay en el mar, de todos esos granitos, Dios, dame un solo granito, dame uno de tus pensamientos buenos que tú tienes para esta persona. Y cuando yo vengo y le digo, Dios quiere decirte tal cosa, yo le doy un pensamiento bueno de parte de Dios. Yo le doy a esa persona un granito de arena de parte de Dios, una cosa buena. Y es todo lo opuesto a lo que estamos viendo. Si vemos depresión, entonces es una persona llamada a traer alegría, cuando llegue a un lugar, cambiar la atmósfera con su alegría, con su gozo. Sí, es una persona llamada a todo lo opuesto de lo que estamos viendo en ellos. Y no tenemos que estar profetizando todo el tiempo, pero sí como mamás, como esposas, como hijas, podemos interceder y empezar a declarar los buenos pensamientos de Dios para nuestros esposos, para nuestros hijos, para nuestra familia o para quien Dios nos muestre. That's so good. Our mouth should always be used to declare what God says about people.
not the opposite. Es muy importante que nuestra boca siempre sea usada para declarar lo que Dios piensa de las personas, no para lo contrario. One of the names of the enemy in the Bible is the accuser of the brethren. Uno de los nombres que tiene el enemigo es el acusador. And so we should never be taking his side and start to accuse people. Por eso nunca debemos estar del lado del enemigo como acusadoras de otras personas, de nadie. No debemos acusar a nadie. And so like Diana said, if God has the thoughts like the sand on the sea for people, we ask God for his thoughts and declare them over them. Y como ya sabemos, ya aprendimos que Dios tiene pensamientos buenos como los granos de arena por cada uno de nosotros, por cada persona. Nosotras lo que hacemos es pedirle a Él que nos muestre un granito de esa arena, de un buen pensamiento para alguna persona y empezamos a declararlo sobre sus vidas. Amen. Okay, Amén. let's pray. Bueno, vamos a orar. Pille, ¿puedo añadir una cosa chiquita? Yes. En español, ¿verdad? Sí. Sí, en español. Entonces, bueno, yo he estado pasando justamente toda esta semana por eso. Y bueno, Dios es perfecto en las palabras que pone en Diana porque realmente es algo que creo que necesitaba afirmar en mi vida. Porque lo sé, pero hay cosas que necesitamos a veces afirmar cuando estamos así medio en situaciones confusas. Y es algo súper raro, pero toda esta semana he estado como en una lucha por mi bebé, por mi hijo menor, por Luca. Primero, yo había tenido un sueño como si se fuera a morir mi hijo, pero era un sueño raro, pero soñé 2 veces algo así, como que se iba a morir un hijo mío, algo así. Luego Damián me dice que él estaba dormido. Are you understanding, PJ? Yeah, kind of. She talks Kind of. fast, but just She's keep been going. hiding like a fight because Fight. she had a dream that one of her sons was going to die. Oh, okay. Keep going. Luego Damián, mi esposo, se levanta una mañana y me dice que dormido en la noche escuchó que una voz le decía que tenía que prestarle atención a Luca, como cuidar a Luca, mirar a Luca, prestarle atención a Luca. Y toda la semana he tenido una sensación de pelea, pero como una pelea en lo espiritual, porque él se ve bien, él está sano, o sea, se ve bien, no se ve enfermo, no tiene algo que le esté afectando, pero toda la semana he tenido como una lucha en lo espiritual, aparte de estos sueños que yo había tenido, y peor que Damián me dice que escuchó esa voz, y toda la semana he estado como en esa sensación como de lucha espiritual por su vida, por él. Y es raro porque todo el tiempo vienen a mi mente pensamientos como si lo fuera a perder, o sea, como que sí, muy pronto vas a perder a Luca. O sea, una lucha brutal, ¿no? Pero es absurdo. O sea, yo a veces digo, Señor Jesús, o sea, yo te pido que tú lo reclames, que tú tengas esta lucha por Luca. Y justamente hablando de ver lo positivo, lo que he hecho, lo que Dios ha puesto en mi corazón a hacer estos días es que me levanto y cuando Él abre sus ojos, hago la bendición, como la bendición sacerdotal, que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y de ti tenga misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Todos los días bendigo su vida, todos los días bendigo su vida. O sea, es lo que he hecho, bendecir su vida y pedirle a Dios que lo bendiga. Todos los días como que declaro palabras de bendición. Que lo rodeen, o sea, como mamá es lo único que he encontrado hacer y orar por él. Pero esos pensamientos, o sea, lo que dice Diana, como que en este momento me impactó porque realmente, y lo que decía PJ también, porque a veces las cosas malas no vienen de Dios, puede ser algo el enemigo que quiere quitar mi paz, porque he estado recibiendo tanto, he estado tan cerca de Jesús, o sea, con los estudios bíblicos de PJ, los de inglés, los de español, y también ayer fue algo espectacular, sentía el Espíritu Santo de una manera increíble cuando estaba Mason compartiendo, pero una cosa increíble, o sea, lo que sentía,
Y la forma en la que me he estado relacionando con Jesús últimamente es tan maravillosa que tal vez el enemigo ha tratado de robar mi paz de una manera que obviamente como mamá los hijos son muy importantes. Pero gracias, porque realmente afirma mucho mi fe en este momento, lo que dijo Pille y lo que dijiste tú también, Machecita. Realmente es algo que necesitaba. Gracias. That's awesome. Okay. PJ, do you want to say something to her about like her dreams or what she should do so that everyone, they know like what are we supposed to do when we have this kind of thoughts? Yes. Okay. I believe that anytime that we have a bad dream, Yo creo que cada vez que tenemos un mal sueño, that it can mean a couple different things. puede significar un par de cosas diferentes. One, it can be from the enemy to try to bring fear to us. Una es que puede venir de parte del enemigo para tratar de traer temor, miedo a nuestra vida. But also it can be from God who's trying to warn us so that we pray. Pero también podemos tener sueños en los que Dios quiere advertirnos para que oremos. But either way, the thing that we do is we pray. Pero sea cual sea la situación, lo que debemos hacer es orar. Because the enemy wants us to come into agreement with him and say, oh, I think this is going to happen. Oh, I think this is going to happen. Porque lo que el enemigo pretende es que nosotras nos alineemos, nos pongamos de acuerdo con él y pensemos, eso es lo que va a pasar, eso es lo que me va a pasar. And so if we have a bad dream like she had, we can. Por ejemplo, si tenemos un mal sueño, así como el que tuvo Andreita, then we can go to the Word of God and we know that that's not God's will that happened to our child. lo primero es que podemos ir a la palabra de Dios y allí sabemos que vamos a darnos cuenta que no es la voluntad de Dios que a tu hijo le pase eso. That the enemy is who comes to steal, kill, and to destroy. Porque es el enemigo el que viene a matar, robar y destruir. And so we just stand against it and we pray against whatever that has come to us in that dream. Y por eso lo que tenemos que hacer es mantener firmes y declarar todo lo contrario, orar por la divina protección de Dios. And many times dreams, even if they feel a little scary, sometimes they'll give us wisdom of what not to do. Y muchas veces los sueños, a pesar de que sean fuertes o duros, también pueden enseñarnos a tener sabiduría. If we remember the Bible, Joseph had a dream that he wasn't supposed to take, when Jesus was a baby, he wasn't supposed to go this way, he was supposed to go down into Egypt and hide. Si recordamos, en la Biblia nos dice que José, el padre de Jesús, tuvo un sueño en el que él veía que él no debía seguir un camino, sino que debía ir por otro camino para ocultarse en Egipto. And so just because it's a scary dream doesn't mean that we should just throw it out. Sometimes it'll give us wisdom. Y algunas veces, y por el hecho de que un sueño sea malo, no quiere decir que lo desechemos, sino que también miremos de ese sueño qué sabiduría quiere traer Dios a nuestra vida. But I think the number one thing that we can do is to pray. Pero yo siempre creo que lo número uno que podemos hacer es orar. That the enemy cannot do whatever he's planning to do in our life. Declarar que el enemigo no puede hacer lo que sea que él esté planeando hacer. Okay, so let's pray. I want to pray for her and Bueno, all of us. vamos a orar. Okay, Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de Jesús, Lord, I just thank you that you're such a good Father.
Señor, te doy gracias porque tú eres un buen padre. And Lord, we just pray for this child and we pray protection over his life in Jesus' name. Señor, oramos por Luca, por la protección divina de Dios sobre su vida. And no weapon formed against him can prosper. Que ningún arma podrá prosperar contra él. And we just thank you for your angels that are in charge of him. Te damos gracias, declaramos que tus ángeles están alrededor suyo protegiéndolo. And Lord, I just thank you for peace over her house and every single household on this call. Señor, yo declaro tu paz sobre la casa de ella y todos los hogares aquí representados. Lord, we know that any situation that we walk in, that you are working it for our good. Señor, sabemos que cualquier situación que estemos atravesando, tú la usarás para nuestro bien. And Lord, I just thank you for your word. It says your thoughts for us are like the sands of the sea. Señor, y te doy gracias por tu palabra, porque nos dice que tus buenos pensamientos por nosotros son como los granos de la arena. So this week, Lord, we just ask you to show us just one thought that you have for us, Lord. Señor, esta semana que empezamos, te pedimos que tú nos muestres un solo granito de un solo pensamiento bueno que tú tengas hacia nosotros. Something that you see in us, Lord, so that we can walk in it. Algo que tú veas en nosotros para que podamos caminar en eso. And Lord, we thank you for your plan and your purpose for our lives. Señor, y te damos gracias por tu plan y tu propósito con nuestra vida. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Okay, well, that was awesome. And Deanna, you did so awesome. Thank you. Bueno, eso estuvo muy bien. Okay, Thank you, guys. I recorded it, so